Buenos días a todos, ya nos habíamos saludado, pero para la grabación. La cámara. En realidad, hablarles a ustedes que son todos súper expertos de esto, realmente es casi un atrevimiento, pero creo que lo que podemos hacer es entablar un diálogo entre todos para tratar de interpretar el alcance de las soluciones propuestas por el Código Civil y Comercial. Quizás les puedo contar un poco el origen de por qué el Código trata el contrato de arbitraje. Cuando se constituyó la comisión, alguno de los miembros me pidió que colaborara en algunos temas, pero más vinculados a la parte general, a la parte de personas y a la parte general de contratos. Y ahí, bueno, fue que charlamos la posibilidad de incorporar algunas normas sobre arbitraje. Sabiendo que Elena Hayton es, como ustedes saben, una propiciadora de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y que Ricardo Lorenzetti tenía alguna experiencia inclusive como árbitro CCI en la época en que ejercía la profesión. Con lo cual, bueno, me dieron luz verde para que hiciera un proyecto que en aquel momento contó o parecía contar, digamos, con la anuencia de los miembros de la comisión, lo que se revelaba inclusive que en el hecho de que, si ustedes recuerdan, en la primera redacción del proyecto, en la que eleva la comisión al Poder Ejecutivo para que éste a su vez lo eleve al Congreso, estaba previsto el arbitraje en materia societaria, que también después desapareció. Y el proyecto en materia de derecho patrimonial se inclinaba por soluciones, digamos, bastante ortodoxas, bastante conservadoras, que no traían novedades muy importantes y que por el contrario parecían reflejar una idea de fortalecer o mantener por lo menos vigoroso el principio pacta sunt servanda y todos sus efectos. De modo pues que con esa luz verde fue que pensamos en la posibilidad de incorporar un capítulo que se refiriera concretamente a la convención o contrato de arbitraje. El modelo que habíamos tenido en mente era un poco el del Código Civil de Quebec, que regula expresamente la convención de arbitraje entre los contratos particulares. Y la idea era, es decir, teníamos que superar un escollo que era si el Congreso Federal tenía atribuciones o no para legislar sobre arbitraje, con lo cual parecía que esto era muy claro si se trataba de arbitraje internacional, porque en realidad parecería que la cláusula de comercio de la Constitución habilitaría para que el Congreso asumiera responsabilidad en esa materia. En el arbitraje internacional era más dudoso en el ámbito del arbitraje doméstico, pero la idea que predominó era que, en definitiva, la naturaleza mixta, convencional y jurisdiccional del arbitraje permitía al Congreso Federal tomar acción sobre lo que era propiamente la convención o contrato de arbitraje, es decir, el acuerdo arbitral y sus efectos. Los modelos en los países federales, la verdad es que indicaban también que aún en aquellos estados federales en los cuales la legislación de fondo está deferida a los congresos locales o los estados locales, hay o existe regulación federal en materia de arbitraje, Estados Unidos, México, etc. De modo pues que la comisión se sintió confortable con la idea de incorporar estas reglas, y así aparecieron originariamente en el proyecto que se envió al Poder Ejecutivo. Y que el Poder Ejecutivo en esto envió sin modificaciones prácticamente respecto de lo que habíamos proyectado originalmente. Solo hubo una pequeña modificación que hizo la misma comisión, porque había una norma que preveía que exactamente lo contrario de lo que dice ahora, que es que podían ser susceptibles de arbitraje las cuestiones regidas por leyes de orden público, que lo dice expresamente el Código de Quebec, y esa era la fuente de la norma. Eso había desaparecido del proyecto original, pero la verdad es que no causaba mayores perjuicios. El problema que causó, digamos, la regulación del contrato de arbitraje dentro del Código Civil
en el ámbito de la comisión bicameral fue que hubo, diríamos, alguna, como siempre sucede, alguna confusión entre el arbitraje de inversión y el arbitraje comercial. Algunos de los senadores y algunos de los diputados lo dijeron concretamente, que no se quería dar una señal de que el Estado argentino fuera, digamos, o habilitara de algún modo o viabilizara los juicios arbitrales o los procedimientos arbitrales, y sobre todo que esto importara una abdicación respecto de los planteos que el Estado argentino venía realizando en sus defensas ante el CIADI. Obviamente se les explicó, se les trató de explicar que no tenía nada que ver esto, que era agua y aceite, pero ustedes recordarán que en página 2 inclusive el inefable doctor Barcesat publicó una nota diciendo justamente que, en fin, desarrollando este argumento y por lo tanto oponiéndose a la regulación del arbitraje, pero además Barcesat iba más allá porque sugería que se eliminara la autonomía conflictual. Esto es que las partes pudieran elegir la ley aplicable a los contratos internacionales, diciendo que todo contrato que debía ejecutarse en la Argentina debía estar inexorablemente regulado por la ley argentina. Esto último, por suerte, no prosperó y la autonomía conflictual quedó en el código, pero en materia de arbitraje indudablemente ha tenido alguna influencia y ha causado, bueno, los desaguisados que todos ya conocemos. La idea entonces fue básicamente regular o por lo menos poner principios básicos sobre las tres relaciones jurídicas que se tejen alrededor de un arbitraje. Esto es la relación entre las partes con el acuerdo arbitral, la relación entre las partes y el árbitro o los árbitros a través del contrato de árbitro o como se lo quiera llamar, como lo llama Tomás Clé, y finalmente el arbitraje institucional, algunas reglas sobre el arbitraje institucional, disponiendo básicamente que las reglas de la institución administradora del arbitraje se consideran incorporadas al contrato, de modo de darle eficacia y que queden amparadas también por el principio de la eficacia obligatoria del contrato. El proyecto, digamos que en materia de contrato de arbitraje propiamente dicho, contiene las estipulaciones ordinarias que tienen hoy en día todas las leyes de arbitraje y que aparecen en la ley modelo y en todas las fuentes que se pueden consultar sobre la materia. Es decir, primero que el contrato de arbitraje puede asumir la forma de una cláusula compromisoria o de un compromiso arbitral, es decir, que puede existir antes de la existencia del conflicto o después del conflicto, que debe satisfacer forma escrita. Ahí hay que hacer una remisión porque el artículo 286 del Código, todos los días descubrimos algo, ¿no es cierto? En el Código lo vamos a hacer seguramente por varios años. El 286 alude a la expresión escrita y dice que puede tener lugar por instrumentos públicos o particulares, firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Es decir, que podría haber un contrato de arbitraje, en definitiva, celebrado por vía de correo electrónico, por internet o por medios que no sean propiamente un soporte papel firmado, siempre que satisfaga las condiciones del 286 respecto de la forma escrita. Se prevé la cláusula por referencia. Y creo que lo que es importante y que puede ser interesante es que se prevé el arbitraje estatutario, porque la cláusula arbitral puede estar incluida en un acuerdo independiente, dice, o en el estatuto o reglamento. Es el artículo 1650. De modo pues que las cláusulas arbitrales incorporadas en estatutos de asociaciones civiles o inclusive de otro tipo de instituciones serían perfectamente eficaces y válidas y obligarían naturalmente a la institución y a los miembros que formen parte de ella. Después se han consagrado los principios fundamentales, es decir, la autonomía de la cláusula arbitral, que había sido reconocida obviamente por la Corte Suprema, por la Cámara de Apelaciones en lo comercial en múltiples fallos, etcétera, y por supuesto por la doctrina. Esto es que la cláusula arbitral es independiente del contrato principal, y que por lo tanto conserva su eficacia, aunque se declare la nulidad o ineficacia por cualquier causa del contrato principal. Y eso se vincula con el principio competencia-competencia, que también establece el código,
disponiendo que los árbitros tienen competencia para juzgar sobre su propia competencia, inclusive en los casos en que se plantee la nulidad o la ineficacia del convenio, del contrato principal. De modo pues que en eso, digamos, la incorporación de estos textos constituyen avances, digamos, o por lo menos consolidan criterios y principios que habían sido reconocidos, por lo menos inicialmente, por la jurisprudencia. Otra regla importante, Sergio Villamayor decía que justificaría la regulación en el Código la sola inclusión del principio de interpretación pro arbitraje, porque con esto se invierte el criterio que ha seguido siempre, sobre todo la Cámara de Operaciones en lo Comercial, en seguimiento del criterio de la Fiscalía, que es que el arbitraje es una excepción a la jurisdicción judicial, que como tal debe ser considerada una renuncia y una renuncia de interpretación restrictiva. Con lo cual, esto daba pie naturalmente a los, entre comillas, arrepentimientos respecto del arbitraje y a que la jurisprudencia de la Cámara Comercial en múltiples oportunidades haya privado de eficacia a las cláusulas arbitrales por considerar que, por alguna u otra razón del caso, el conflicto no estaba comprendido dentro de la previsión que las partes habían hecho al celebrar la cláusula compromisoria. En este sentido, creo también que ese es un avance. Ahora, donde hubo avances y retrocesos es en materia de cuáles son las cuestiones arbitrables. El proyecto preveía una solución que había sido propiciada por la doctrina hace ya muchos años, que era suprimir la remisión a los supuestos de cuestiones que pueden ser sometidas a transacción. Se consideraba que esta remisión, hay por ahí algún trabajo de doctrina publicado sobre este tema, en realidad era confusa dentro del código y la verdad es que la materia arbitrable podía ser más amplia que aquello que pudiera ser sometido a transacción. De modo pues que se optó por establecer como regla general que todo conflicto es arbitrable, estableciendo algunas excepciones, que básicamente eran las cuestiones no patrimoniales en materia de derecho de familia, las cuestiones relativas al estado civil y capacidad de las personas, las cuestiones laborales y las sometidas a las reglas del derecho del consumidor. Estas eran las excepciones que preveía el proyecto originalmente. Lamentablemente, en materia de la arbitrabilidad sufrió restricciones en dos de los preceptos. En el primero es que en la misma definición del artículo 1649 se exige que la cuestión sea de derecho privado y que no se encuentre comprometido el orden público. Que la cuestión sea de derecho privado, bueno, es una, digamos, parecería que sería un obstáculo menor, porque en materia de arbitraje comercial, por regla general, las cuestiones son de, digamos, de carácter convencional, contractual, o eventualmente de responsabilidad contractual o de responsabilidad civil, y no deberían merecer mayores conflictos. Con respecto a que no se encuentre comprometido el orden público, es un problema si se lo vincula esto a la jurisprudencia precedente, es decir, la jurisprudencia que ha existido en los tribunales, en algunas hipótesis de la Cámara Comercial, en algunas de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, etc. Ustedes recordarán que con motivo de la especificación hubo pronunciamientos, por ejemplo, del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa, disponiendo que, o decidiendo que eso era materia arbitrable, aun cuando las normas sobre especificación pudieran ser consideradas de orden público, mientras que hay alguna sentencia de la Sala D de la Cámara Comercial y algunas de la Cámara Civil y Comercial Segunda de San Isidro que resolvieron, por el contrario, que las cuestiones de la especificación, por ser materia de orden público, estaban excluidas del arbitraje. Además, bueno, sobre todo en la sentencia de la Cámara Comercial hay un razonamiento un poco exótico en el sentido de que como las partes no pudieron haber previsto la hecatombe del año 2001-2002, el campeonato de Racing y cosas por el estilo, y la especificación, entonces, digamos, no... se considera que no estaba incluida dentro del alcance que las partes le habían querido dar a la cláusula arbitral. En realidad, en esta materia del orden público siempre hay una falsa interpretación por parte
de los procesalistas y a veces de los jueces, porque que la cuestión esté regida por normas de orden público no debería excluir la arbitrabilidad. En realidad los árbitros están habilitados para aplicar normas de orden público, obviamente. Están habilitados hasta para aplicar y para resolver cuestiones constitucionales. La Corte lo dijo allá por los años 30. De modo pues que parecería que la sola naturaleza de la norma aplicable al caso no debería excluir la competencia arbitral. La jurisprudencia internacional es conocida por todos ustedes, no se la voy a repetir, de modo pues que todos sabemos que hay distintos criterios sobre cómo se debe efectuar el control de cómo los árbitros aplicaron o no la ley de orden público, algún criterio, digamos, más de un control más intenso, y otros, por el contrario, que se conforman con que el árbitro haya tenido en consideración la existencia de una norma de orden público y después que la haya aplicado o no, o cómo la aplicó, sería materia excluida del recurso de nulidad. Esto es el desarrollo que se ha hecho en la jurisprudencia europea a partir del caso Thales y todos los demás casos que todos ustedes conocen. Y otra, digamos, entonces que la norma sobre el orden público no debería afectar la arbitrabilidad. El tema es que los derechos sean o no disponibles para las partes. Esto está explicado en todos los libros de parte general, ¿no? Jean Villa lo dice hace 40 o 50 años cuando escribió el primer tomo de parte general, que de lo que se trata es de determinar si las partes pueden o no disponer de los derechos que están regulados por la materia de orden público. Por ejemplo, la parte podría disponer perfectamente de los derechos que emanan de la ley de especificación. O sea, si un deudor especificado quería pagar en dólares, nadie podía privarlo del derecho a hacerlo, obviamente, y seguramente el acreedor no se iba a negar a recibirlo. De modo pues que ese es el quid de la cuestión, y no la naturaleza de la norma que resulta aplicable o no. Los derechos inherentes al Estado civil o la capacidad regulados por normas de orden público o las normas de derecho de familia, suponiendo que sigan siendo de orden público en la República Argentina a partir de la vigencia del nuevo código, sí serían materias indisponibles para las partes y obviamente no podrían estar sometidas a arbitraje. Pero justamente en materia de derecho de familia también se cometió un error, que es haber eliminado de que lo que quedaban excluidas eran las cuestiones no patrimoniales. Es decir, las cuestiones patrimoniales de derecho de familia perfectamente podían quedar sometidas a arbitraje. Uno de nuestros socios del SEMA, el doctor Eduardo Roca, fue árbitro en un conflicto muy complejo de disolución de la sociedad conyugal. Y obviamente la disolución de la sociedad conyugal es una materia que puede estar regulada por normas de orden público de la sociedad conyugal, pero el doctor Calviano vino. Hola, Roque. Hola. La sociedad conyugal podía estar regida por normas de orden público, pero la disolución y el modo en que las partes resolvían ese conflicto era una materia claramente disponible para las partes y por ende susceptible de arbitraje. Ahora, lamentablemente, el Código dice que están excluidas las cuestiones de familia sin hacer la distinción entre lo que es, diríamos, patrimonial y no patrimonial. Lo cual incluso va en contra del criterio general que rige en materia de derecho de familia, que es claramente una contractualización del derecho de familia, una reducción del umbral del orden público en materia de regulación de relaciones familiares y, por el contrario, una evidente mayor juego al rol de la autonomía de la voluntad en el ámbito de esas relaciones. Muy bien, parece que cabría hacer una distinción por vía de interpretación a la luz de la interpretación armónica. El problema, a ver, sí, estoy de acuerdo con vos. No había convenios previos, claro. Ahora sí. Sí, se podría. El problema es que alguien te puede hacer el argumento de que estaba en el proyecto y fue eliminado por el Senado, ¿no? Con lo cual, si se va a por el Congreso, si se va a interpretar la voluntad del legislador, parecería que ha querido suprimir ese distingo, ¿no? Es cierto lo que tú dices, sería más armónica la otra solución, ¿no? Después otro problema que ha generado el texto finalmente sancionado es la no arbitrabilidad de todo cuando la cláusula arbitral está incluida en todos los contratos por adhesión, cualquiera sea su objeto. Lo cierto es que hay múltiples contratos por adhesión que tienen cláusulas arbitrales, contratos de seguro, contratos de transporte, cartas de porte, etcétera, con lo cual eso va a, digamos, en esto habría que hacer, me parece, también alguna distinción,
porque no todo contrato por adhesión es un contrato al consumidor, ni es un contrato en el cual haya diferencias sustanciales de poder de negociación entre las partes. Simplemente que la adhesión o contrato celebrado por formularios puede responder a que esos contratos han adquirido carta de ciudadanía en una determinada rama del tráfico, o simplemente para reducir los costos de transacción, por lo cual se han convertido, digamos, en moneda reconocida en el ámbito de la negociación de que se trate. Hola, Héctor. No, por favor. Al contrario. Buen día, señor. Pero evidentemente bueno, después hay el código contiene una norma sobre las clases de arbitraje. La solución de nuestro código procesal, que el arbitraje se considera de equidad si no se pacta que es de derecho, es una solución absolutamente atípica en el derecho comparado, porque en todos los casos se establece, y todos los reglamentos de las instituciones arbitrales establecen que el arbitraje es de derecho, salvo que las partes acuerden explícitamente a los árbitros la posibilidad de decidir en equidad. Nunca pude encontrar el origen de la norma del Código Procesal que establece la regla inversa. Probablemente haya sido una sentencia de la Corte Suprema de los años 20 que, con una mirada muy desfavorable hacia el arbitraje, dijo: la única razón por la cual podría justificarse que las partes prefieran los árbitros a los jueces es que resuelvan en equidad. Entonces la Corte dijo que en ese caso, que no habiendo pacto debía considerarse que el arbitraje era de equidad. Pero lo que ha causado, y lo que causa seguramente a todos, una, digamos, sensación de frustración ante el resultado final de esta incorporación al código del contrato de arbitraje, son las normas que se han incluido sobre revisión judicial. Es decir, el famoso artículo 1656, que inclusive tiene una contradicción interna, porque el primer párrafo, que corresponde al texto original, dice: el convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado y excluye la competencia de los tribunales judiciales, etc. Y después termina diciendo que los laudos pueden ser revisados ante la justicia competente cuando se invoquen causales de nulidad, conforme a las disposiciones de este código, y que no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico. O sea, son dos normas, ¿no? En definitiva, en el mismo párrafo. La primera es que los laudos pueden ser revisados cuando se invoquen causales de nulidad, conforme con las disposiciones del presente código. Y acá la norma se vuelve enigmática, porque en realidad el código no contiene causas de nulidad del laudo. El código regula la nulidad de los actos jurídicos, obviamente. Es decir, el vicio de dolo, violencia, lesión, simulación, etc. Pero no contiene causas de nulidad de una decisión equiparable a la sentencia judicial. De modo pues que resulta poco comprensible. Es decir, inclusive hay que tener en cuenta que tampoco podría entenderse que se refiere a la nulidad del contrato de arbitraje en sí, porque en ese caso los árbitros conservan competencia para resolver, conforme lo dice el mismo código 2 artículos antes. De modo pues que este párrafo podría ser entendido como diciendo: bueno, en realidad lo que no se puede renunciar es al recurso de nulidad, que prevé el código procesal, no el código civil. Lo cierto es que la norma se vuelve muy difícil de interpretar porque, reitero, no hay causales de nulidad del laudo previstas en el código. Pero lo que realmente es una bomba abajo de la mesa es el último párrafo. No se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico. Lo que dicen por ahí los que han incorporado esta norma es que lo que han querido es, digamos, volcar en el código la doctrina de la Corte en el caso Cartellone. Ojalá. Sí, claro. Seríamos limitados. Claro. Planearlo a Cartellone. Claro, exactamente. Ahora,
El problema es, a ver, impugnación judicial. Implica que no se puede, la impugnación judicial puede ser por el recurso de nulidad o por el recurso de apelación. Acá no dice que no se puede renunciar al recurso de apelación, dice que no se puede renunciar a la impugnación judicial. Con lo cual, uno podría entender que, siendo los recursos una materia procesal, lo que debemos ver es cuáles son los medios de impugnación judicial que prevé el Código Procesal. Y el medio que prevé el Código Procesal es el recurso de nulidad. En realidad el Código Procesal prevé también el de apelación, pero renunciable. ¿Está? Con lo cual, por ese lado podría uno decir que la impugnación judicial podría limitarse al recurso de nulidad. Pero el problema es cuál es el alcance del recurso de nulidad, cuáles son las causales del recurso de nulidad. En el Código Procesal son causales muy limitadas y no permiten la revisión de lo resuelto por los árbitros en cuanto al fondo. Es decir, permiten revisar solamente el laudo en el caso en que hayan resuelto cuestiones que no estaban previstas en el convenio arbitral, es decir, que hayan resuelto ultrapetita o infrapetita, o que hayan laudado fuera de término, o que el laudo contenga disposiciones incoherentes en la parte dispositiva. Cierto es que los tribunales argentinos interpretaron eso muchas veces con una gran laxitud, ¿no es cierto?, esas causas, y muchas veces invocaron causales de nulidad que importaban la verdadera revisión del fondo del asunto. Pero uno podría sostener que la impugnación judicial está salvada si se mantiene el recurso de nulidad, aunque se renuncie al recurso de apelación. Pero el problema es la causa, porque el contrario al ordenamiento jurídico es, ¿qué quiere decir? Es decir, parecería que cualquier laudo contrario a derecho, digamos, sería susceptible de revisión por vía del recurso de nulidad. Es decir, esto habilitaría a los tribunales a ver si el árbitro aplicó bien o mal el derecho. Es decir, me parece, ¿no? Es decir, sería la interpretación que razonablemente uno podría hacer de este precepto. Algunos han dicho, bueno, en realidad como el proyecto en su versión original no contenía ninguna norma sobre los recursos, porque se consideraba justamente que era una materia procesal, es así, estrictamente procesal, y que debía ser regulada por las provincias. Uno podría llegar a decir, bueno, este precepto es inconstitucional si, digamos, amplía el marco de los recursos previstos por el Código Procesal. Pero de todos modos sigue siendo una bomba puesta abajo de la mesa el día que uno le tiene que hacer un dictamen a un colega de cualquier país sobre cuál es el derecho del arbitraje en la República Argentina, y que por lo tanto el laudo, que todos los reglamentos dicen que será definitivo, obligatorio y no revisable y todo lo demás, en realidad está sujeto a revisión por un tribunal judicial si resultase, entre comillas, contrario al ordenamiento jurídico. La segunda pregunta del colega será ¿qué quiere decir el contrario al ordenamiento jurídico? Y ahí cada uno pondrá lo que quiera. Es decir, hará uso de su imaginación para decir qué es lo que sucede. La verdad es que en París este año en una reunión de árbitros de la CCI, y un profesor brasilero, un árbitro brasilero, ante la posibilidad de que se modificara la ley de arbitraje brasilera para adaptarla a la ley Modelo Citral, dijo, mire, mejor dejémosla como está, porque al Congreso se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no me lo habrá dicho antes este señor esto, no? Porque realmente se ha convertido en un boomerang, porque esto realmente es una... lamentablemente hay que reconocer que es una lápida sobre el arbitraje, porque uno no puede recomendar hoy que la Argentina sea sede de tribunales arbitrales. Es decir, y lo cual es curioso porque hay toda una playa de abogados y sobre todo de profesores de derecho procesal, etcétera, que tienen digamos, una visión muy negativa respecto del arbitraje, ¿no? Como que es una materia reservada a una élite de abogados, que son unos pocos que tienen grandes asuntos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esto no contribuye a que ellos tengan más asuntos, sino que los asuntos se tramiten en Uruguay, San Pablo o Santiago de Chile, que es donde se va a establecer la sede de los arbitrajes, si uno es un abogado que tiene que recomendar a un cliente qué hacer, digamos, al tiempo de hacer una cláusula arbitral. Es decir, le pondrá que se rige por el derecho argentino de fondo, pero establecerá la sede en un país en el cual el laudo tenga mayor posibilidad de reconocimiento.
Y ahí el derecho de fondo no existe. No, claro. Perdón, pido que usen eso porque si no, no queda registrado el audio. Gracias. Dale, Pablo. Justamente, ¿es un tema de sede del tribunal o es un tema de derecho aplicable? A ver, yo creo que es un tema base, la revisión del laudo es un tema de sede, ¿no? Es decir, a mi modo de ver me parece bastante claro. Ahora, si viene después el laudo a ser reconocido en la República Argentina, la ventaja es que va a explicarse la Convención de Nueva York, ¿no es cierto? Y ahí en la Convención, digamos, establece, digamos, taxativamente cuáles son las defensas que se pueden oponer frente a la ejecución del laudo. De modo pues que, es decir, creo que tendríamos dos planos, el de la revisión del laudo por vía de recursos, de acuerdo a la ley de la sede, y la ejecución en Argentina por vía de la Convención de Nueva York. Porque ahí sí claramente los tratados siguen prevaleciendo por encima del derecho interno, incluso del Código Civil, incluso porque lo dicen los artículos 1 y 2 del Código Civil, ¿no? Aunque se refieren a los tratados de derechos humanos, pero se supone que todos los tratados siguen siendo superiores a la ley, ¿no? ¿Está? El doctor tiene alguna duda, pero... El doctor Lamonte siempre tiene dudas. Sí, nada más que si se refieren concretamente a los tratados de derechos humanos, tengo mis dudas que puedan aplicarse a otros tratados también la supremacía sobre el Código Civil. Bueno, pero a ver, lo dice la Constitución eso, ¿no? Lo dice el artículo 75 de la Constitución y el 31, ¿no? Es decir, la verdad es que el artículo 1 en el texto original decía los tratados y el 2 hablaba de la interpretación por vía de los derechos humanos. Y le agregaron derechos humanos en el artículo 1, lo cual ha causado sí perplejidad, estoy de acuerdo con usted, porque realmente, es decir, alguien dice, bueno, ¿qué? Entonces hay dos categorías de tratados, los de derechos humanos y los otros. Los hay exclusivamente a los efectos de la, de la posibilidad de renunciar a ellos en la Constitución. Los tratados de derechos humanos tienen un régimen particular, pero todos los tratados prevalecen sobre el derecho interno, con lo cual me parece que la Convención de Nueva York va a seguir teniendo vigencia. Además, el mismo Código Procesal en materia de ejecución de laudos, ustedes lo saben, remite a los tratados de laudos y de sentencias extranjeras, remite a los tratados antes que al derecho interno. Así que ahí no creo que pudiera haber, digamos, conflicto. Pero claro, de todos modos, tenemos que hacer el arbitraje en Chile para venir a ejecutarlo después por vía de exequatur en la Argentina. Y la verdad, yo reconozco también, después de tantos años de abogado, que el exequatur es un juicio teóricamente muy sencillo, pero que he visto algunos que han durado décadas. ¿Está? Tu hermano tenía uno en Civil y Comercial Federal que tenía más de 10 años. ¿Está? De exequatur. ¿Vos no crees que, por ejemplo, un juez, digamos, juez de una sede extranjera, de Montevideo, y se emite el laudo, un árbitro, perdón, se emite el laudo y bajo derecho de fondo argentino, y esta norma, ¿sí?, no aplicaría incluso con respecto a ese laudo? Es una pregunta, obviamente, que a ver, ¿Vos decís que ahí se aplica la Convención de cuando se ejecute en Argentina, sí. Sí. Pero no se podría invocar como causal, digamos. Bueno, lo que habría que... Está bien, lo que digamos, ¿cómo salvar esa observación? Como el código dice que el convenio arbitral es autónomo, lo que hay que hacer es que fijar derecho argentino, pero que el convenio arbitral se rija por el derecho de la sede. Por el derecho de la sede. Si tenemos que afinar la cláusula arbitral. Está. Entonces ahí me parece que con eso quedas totalmente cubierto. Más allá de las tropelías que después pueden hacer los jueces, pero bueno. Yo siempre recuerdo que Julio Cueto Rúa decía que cuando iba a Baton Rouge y explicaba a los abogados americanos qué cosas hacían los jueces argentinos, los abogados americanos decían, pero los jueces argentinos pueden hacer lo que quieran. Y cuando venía acá y explicaba a los abogados argentinos qué pueden hacer los jueces americanos, los abogados argentinos decían, pero los jueces americanos pueden hacer lo que quieran. Con lo cual había llegado a la conclusión de que los jueces siempre hacen lo que quieren, ¿no? Pero bueno, creo que uno podría salvar, digamos, esta observación inteligente que has hecho Pablo y Avelino de ese modo, fijando que la cláusula arbitral se rija por un derecho distinto. ¿Está?
Además, recuerden que en materia en el libro de Derecho Internacional Privado, que yo creo es una de las mejores partes del Código, está prevista expresamente la posibilidad de prorrogar la competencia en favor de jueces y árbitros extranjeros y la posibilidad de elección de la ley aplicable. Con lo cual, digamos, en ese sector el proyecto, como ahí estaban cansados, cuando llegaron ahí no lo tocaron mucho, por suerte. ¿Cuál fue el origen de la inclusión de esto? Si sabés, digamos, específicamente. No, específicamente quién metió la mano, no sé. Por la entrada o por la ventana. No, fue en el Senado que se agregó. La comisión bicameral. Y probablemente por sugerencia del Ministerio de Justicia, que revisó todo el proyecto contemporáneamente a que trabajaba la comisión bicameral. Sí. Sí. O sea, la verdad es que mi sensación es que quizá hubiera sido mucho más, menos ambicioso y más eficaz haber puesto 3 o 4 normas como cláusulas que se pueden agregar a los contratos, 3 o 4 normas sobre la cláusula compromisoria, poner el principio de autonomía, el de competencia y hubiera pasado desapercibido, probablemente. Así, en cambio, fue, digamos, demasiado ambicioso y tuvo como resultado esto que lamentablemente me parece que va a ser muy poco por la consolidación del arbitraje entre nosotros, ¿no? Claro, porque sobre todo porque vos querés Por favor, porque sobre todo por lo que decías vos al principio, ¿no? El principio de la interpretación restrictiva que tiene la Cámara Comercial, etcétera. Prácticamente con esto matan todo, digamos, porque digamos, si encima hay una interpretación restrictiva para hacer procedente el arbitraje y encima decís tenés la posibilidad de hacer una, llamémosle una apelación, es finalmente esto. ¿Cómo van a...? ¿Es muy difícil que los tribunales argentinos, o vos pensás que los tribunales argentinos van No, en general los tribunales argentinos han tenido una visión bastante negativa respecto al arbitraje, más allá de alguna época en la cual parecía que la Corte y la Cámara Comercial se inclinaban en otro sentido. Dio lugar a algunos comentarios de Roque, inclusive, y del doctor Farrell, pero en general, y yo diría inclusive que con la actual desintegración de la Corte también, ¿no? No es dable esperar que haya soluciones demasiado favorables al arbitraje. Más allá de que la Corte después de Cartenone sacó el caso Caccione, en el cual había vuelto a la buena doctrina. Es decir, que la única vía de impugnación del laudo arbitral era el recurso de nulidad, ¿no? Pero lo cierto es que esta norma aplicada por los jueces comerciales en particular, que son los que por regla general tienen competencia en esta materia, va a habilitar la revisión del fondo del laudo, sea por la vía del recurso de apelación o sea por la vía del recurso de nulidad, porque en definitiva lo que hace es abrir el espectro de la competencia del Tribunal Judicial para revisar el laudo en cuanto al fondo, al aplicar ese estándar de contrario al ordenamiento jurídico, ¿no? Esto es lo que me parece. Después las demás normas ya son, digamos, inclusive algunas son sobre el tema de las obligaciones de los árbitros, etcétera, que responden, digamos, a los criterios generalmente aceptados en todos lados. Me parece que son de menor importancia, pero creo que en definitiva la verdad es que mi valoración final del código en esta materia es que más allá de la incorporación de esos principios que a los que hemos aludido, la autonomía, la competencia, la interpretación por arbitraje, la regla de la revisión judicial frustra la finalidad que tenía la regulación. Y son muy difíciles de interpretar de otro modo. Y además es muy difícil prever que los tribunales lo vayan a interpretar de otro modo. Es muy difícil que el tribunal vaya a decir, no, esta norma es inconstitucional porque viola el Código Procesal. La verdad es que yo no veo a un tribunal a una sala de la Cámara Comercial diciendo esto, ¿no? Por regla general, al contrario, les encanta asumir competencia y revisar los laudos, lo hemos visto en más de un caso, ¿no? O sea, a veces, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso que yo comenté en Jurisprudencia Argentina, EDFI, la Cámara en definitiva resuelve sobre el fondo, arguyendo que el Tribunal Arbitral no había aplicado el derecho argentino.
porque no lo había aplicado como ellos creían que era el derecho argentino, pero había aplicado el derecho argentino sin ninguna duda. Con lo cual, sí, con las normas vigentes, los tribunales se las han arreglado muchas veces para revisar el fondo, con esto se va a convertir en una regla y no en una excepción. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Diego. No, los anteojos no, quiere el micrófono, quiere. No es que lo quiera, pero lo pide. Después cámbialo de vuelta. Diego. No, me interesaría una reflexión de Julio sobre este tema, que en realidad es un tema que lo vamos a tener que plantear con cada uno de los capítulos del Código. Había un jurista alemán que decía que cuando entra en vigencia una ley, lo que entra en vigencia es la fuerza abstracta. Después hay que examinar cuál es el efecto material, es decir, a qué situaciones y relaciones jurídicas se aplica, a las pasadas, a las presentes, a las futuras. ¿Cómo aplicarían estas normas nuevas del Código a los arbitrajes en curso? Bueno, como decía Churchill, muy buena pregunta, pasemos a la siguiente. Tiene mucho sentido el humor, ¿eh? Lo cual es bueno. A ver, en la ley, Graciela Medina, mi esposa, publicó un artículo sobre la aplicación en el tiempo del Código, que fue un tema sugerido por mí porque en el libro de Instituciones de Derecho Civil de Parte General yo señalo todos los inconvenientes que trajo la incorporación de la 17711 en 1968, que reformó solo el 10% del Código, pero había reformado en esencia, digamos, el verdadero espíritu del Código. Hubo algún plenario de la Cámara Civil, ¿vos te acordás, Diego? Sí, exactamente, y dos de la Cámara de Apelaciones de La Plata, sobre la aplicación de distintos sectores de la reforma del 68 al nuevo Código, a las relaciones jurídicas existentes con anticipación, porque la regla del artículo 3 es una regla demasiado general. Es decir, las nuevas leyes se aplican a relaciones y situaciones jurídicas en curso de ejecución. Bueno, esto merece, digamos, una serie de precisiones que la doctrina se encargó de hacer. Rouvier, hubo una famosa polémica entre Allende y Borda, que la ley terminó poniendo que con esto daba por terminado el debate porque se estaba poniendo demasiado duro. Y lo cierto es que es toda una problemática. En los países civilizados, cuando entra a regir una ley de esta naturaleza, viene acompañada por una norma de aplicación de la ley. El Código Civil de Quebec vino acompañada por dos leyes, que básicamente, te diría, agarró las conclusiones de Rouvier y las volcaron a la ley. Y una ley de adecuación de todo el resto de la legislación al nuevo Código. Por ejemplo, va a haber que adecuar las normas tributarias, porque ahora podemos los cónyuges estar ligados por un sistema de ganancialidad o por un sistema de separación de bienes. En todos los países donde esto existe, el primer rubro de cualquier declaración de impuesto a las ganancias o de cualquier otro impuesto es a qué régimen de bienes está sometido si está casado. Entonces, habrá que adecuar un montón de leyes a la vigencia del nuevo Código. En Italia, cuando se sancionó el Código del 42, hay toda una ley enorme, larguísima, de aplicación del Código a las relaciones y situaciones jurídicas anteriores. Cuando se sancionó la 17711, se tuvo que sancionar 940 para la aplicación de los nuevos plazos de prescripción. Cosa que acá nadie habla. Y acá la prescripción contractual de la responsabilidad contractual se reduce de 10 a 3 años. Y la extracontractual se extiende de 2 a 3 años. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto a partir del 1 de enero del 2015? Del 2016, perdón. Del 2016. Si no es antes, sí. Bueno, hay un proyecto para anticiparlo, pero creo que agosto o julio, una cosa por el estilo. De modo pues que hay toda una materia conflictiva, digamos, en esto, que es la aplicación del Código a las relaciones y situaciones jurídicas en curso de ejecución. A ver, yo creo que si el convenio de arbitraje produjo su efecto, el tribunal de arbitraje está constituido, el arbitraje está en marcha, obviamente se va a regir por el derecho bajo el cual la relación jurídica se constituyó, porque en realidad el efecto del convenio de arbitraje incluso está consumido. ¿Está? Con lo cual se aplicaría la noción de consumo que excluye la aplicación de la nueva ley. El problema es convenios arbitrales celebrados antes, pero en los cuales los arbitrajes empiecen después. ¿Está? Entonces, cuando se celebró el contrato de arbitraje en el año 2014, el acuerdo arbitral incluido en cualquier contrato, se renunció al recurso de apelación y al cualquier otro recurso que el cual la parte podían renunciar. Y ahora, cuando se empieza el arbitraje, se dicta el laudo, podríamos distinguir dos casos.
que sea un proceso arbitral iniciado antes del 2014, antes del 2016, con laudo posterior. ¿Se aplica o no se aplica esta norma? O podría ser un arbitraje iniciado, contrato arbitral anterior y arbitraje iniciado después del 2016. Y cada situación es distinta. El actual artículo 13 en su esencia no se modificó. Dice exactamente lo mismo. Es el 7. El 7, sí. Dice exactamente lo mismo. Pero agarraron una norma sobre derecho de consumo. Lo que yo vengo insistiendo, con los miembros de la comisión y con algunas personas del Poder Legislativo, es que hay que dictar una ley de aplicación del código en el tiempo, porque si no va a generar una serie de conflictos infinitos. Es decir, juicio de divorcio con causa, apelado, y la Cámara tiene que dictar sentencia en febrero del 2016, donde no hay más causales de divorcio. ¿Qué hace? ¿Cómo resuelve? ¿Cómo resuelve? No hay más causales de divorcio. Al señor lo declaran responsable del divorcio por adulterio, abandono voluntario y malicioso del hogar, servicio, lo que sea. Lo pueden acusar, digamos, declararlo culpable por adulterio, siendo que el deber de fidelidad se convierte solo en un deber moral a partir del nuevo código. Con lo cual, pero con todos los efectos que eso tiene, porque la declaración de cónyuge inocente en el Código Civil vigente tiene un efecto que desaparece totalmente en el nuevo código, donde no hay cónyuge inocente. Es decir, y como ese se pueden repetir decenas de conflictos, ¿no? ¿De derecho de daños? Ni hablar, claro, por supuesto. De daños del derecho familiar. ¿No? Claro, claro. El tema de la prescripción que vos dices. Bueno, el de la prescripción, claro, de ya. 3 años en la contractual. Claro, porque el plazo general es 5, pero hay un plazo general para toda la responsabilidad, como la responsabilidad está unificada, se ha unificado en 3 años. Entonces ahí tenés todo un tema de aplicación de la ley en el tiempo, que en la 17.711 lo sancionó, era muy fácil sancionar las leyes en esa época, decían Onganía firme acá y ya está. Entonces tuvieron que sancionarla, pero acá va a ser necesario una norma que diga cómo se aplican los plazos de prescripción. O sea, el tema que vos planteás, Diego, es un tema súper complicado, evidentemente. Yo lo único que tengo claro es que... Las normas de derecho transitorio casi no hay nada, claro. La conversión de la separación y el divorcio, no más que eso. Sí. No tenés nada. No, que ayude a resolver este tema de conflictos de aplicación de la ley en el tiempo, no. Solo el artículo 7. Pero el 7, reitero, es el artículo 3, al cual le agregaron las nuevas leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor. Sí, no, esto fue lo único que se agregó, ¿no? Y lo cierto es que yo me recibí de abogado en el 70 y obviamente me acuerdo que uno de los primeros escritos que hice fue sobre la aplicación de las nuevas normas del derecho sucesorio de la 17.711 a una sucesión abierta con anterioridad, etcétera. Y los conflictos se planteaban, bueno, los abogados que se recibieron en la misma época que yo, que algunos hay, lo recordarán, este tipo de conflictos se planteaban permanentemente. Y ahora con todo un código nuevo, ni hablar, ¿no? Pienso que la ley de aplicación va a contribuir a complicar aún más la aplicación del nuevo código, conociendo la excelente técnica legislativa de ese momento. Sí, la técnica legislativa es de terror, pero no sé si leyeron la nueva ley esta que crea la justicia del consumidor. Es de terror, absolutamente incomprensible. Absolutamente incomprensible, ¿no? Pero bueno, vamos. Sí, la verdad es que mi sensación es de una gran frustración. La verdad es que quisimos contribuir a mejorar el sistema y la verdad es que se volvió en un boomerang imprevisto, ¿no? Porque yo creí que con haber puesto de que el Estado no quedaba comprendido en las disposiciones se iban a quedar tranquilos. Pero hay todo un sector, inclusive un sector de la doctrina procesalista y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados que influyó muy negativamente, ¿no? Hay un dictamen de la Federación Argentina de Colegios de Abogados muy negativo respecto del arbitraje, y no sé si leyeron el dictamen de la diputada Camaño, que bueno, habla
de que la regulación del arbitraje es una locura, poco menos, que hace muchos años que hay un triunfo definitivo del procesalismo publicístico y cosas por el estilo, que realmente parece un discurso del medioevo, ¿no? Pero... Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo tengo que pedir 1 minuto. Pero, ¿algo más? Bueno, yo antes de eso tengo un regalo para la biblioteca del SEMA. Fantástico. Que es la segunda edición del libro de arbitraje. Oh, este ha sido mi guía ha sido Julio Rivera y Roque Caivano, pero Julio Rivera un poco más. ¿Que puedo sacar 1 minuto más? Sí, claro, creo que Como yo necesitan. llegué un poco tarde, la verdadera razón es que estaba mirando los antecedentes de Julio y por eso llegué tarde, más un piquete. Pero si me permiten, quiero repasar muy rápidamente. Acá hay abogados jóvenes, bueno, hoy no tan Todos jóvenes. me conocen. Déjame, Julio, dame el gusto. No. De muy pocas cosas. Él dice que se recibió de abogado en el 70, lo que no aclara que fue medalla de oro y doctor en jurisprudencia. Así al pasar. Y si yo digo a qué instituciones personales pertenece, bueno, me cansaría, porque es de la Academia Nacional de Derecho, Academia Peruana de Derecho, bla, muchísimas más. Y la actividad docente es muy larga, también la repaso muy rápidamente. Es catedrático de Derecho Civil, de la UBA, Derecho Civil, Contrato San Andrés, y sigue. Doctrinaria, eran 18 libros, ahora son 19. Este es el mismo engrosado. Sí, ese yo lo usé mucho para un tema muy complicado, pero fue mi guía. Y bueno, y así, tiene una cantidad de obras que no me voy a detener porque son muchísimas. Ha dado 300 y pico de conferencias, es mucho en un hombre tan joven. Es fundador y director. Como dice el doctor Alegría, lo de joven es relativo. Porque siempre. yo soy más grande que vos. Todos los que tienen 10 años más que uno son sí, viejos y todos los que tienen 10 años más que uno son nos unos emparejamos un poco. Bueno, además de fundar y dirigir la revista Derecho Privado y Comunitario, inclusive nos sorprende porque es traductor. Es increíble. El Código Civil de Quebec, traducción de castellano, fue publicada en versión trilingüe. Actividades legislativas, en todas. Redacción de la ley de concursos, etcétera, etcétera. Y ya termino, Julio. 1 minuto más. La culpa es mía por haber llegado tarde porque estuve al principio. Como árbitro, bueno, Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, presidente de tribunales, árbitro único, un citral, también uno del SEMA. Y sí, bueno, yo paso el aviso. Designado como expert witness en derecho argentino, procesos arbitrales y judiciales. Y termino, no para aburrirlos, la verdad que es apabullante, porque es un hombre muy humilde. Y debo decir que además le gusta mucho la música, lo he encontrado en el Colón alguna vez tomando un champagne o lo que fuera. Así que bueno, hemos terminado. Pido un aplauso para el doctor Rivera. La verdad que fuiste muy claro como siempre. Bueno, muchas gracias. Lamento que en definitiva lo que se iba a convertir en un aporte importante se ha convertido en una en una mochila, efectivamente. ¿Por qué no? Uno puede abrir la ventana y tirarnos todos. Lo cierto es que también en otros sectores lo mismo, la responsabilidad civil en materia de cumplimiento de las obligaciones, todo lo que se cambió del proyecto original fue para mal. No hubo una sola solución que... Se puede discutir lo del comienzo de la existencia de la persona, bueno, eso hay distintas opiniones que tienen un contenido ideológico y de convicciones personales muy particular. Pero en materia de derecho patrimonial, todo lo que se cambió fue un error. ¿Y cuál es tu interpretación, si es que se puede esbozarla? ¿Por qué pasa esto? Meten mano los que no debieron haberla metido, sin entrar a... A veces hay prejuicios ideológicos o razones de circunstancia. La modificación de las reglas sobre el cumplimiento de las obligaciones en moneda extranjera respondió a un impronto de esa semana. Que había que especificar todo, que no había que pensar en dólares, que por qué los argentinos contrataban en moneda extranjera. Entonces vino alguien, seguramente un asesor de tercera que subió por el ascensor de los ordenanzas y modificó el artículo del Código Civil. Entonces, y ahora hay 2 artículos, lo curioso es que uno dice una cosa y el siguiente dice lo otro, ¿no?
Es decir, entonces, ¿cómo nos interpretamos? Es increíble, ¿no? Sí, no vamos a decir a Cámpora porque por ahí nos allanan inmediatamente, ¿no? Bueno, además puede haber algún miembro de la Cámpora acá. No lo digas porque es probable. Parece Pablo Richards. Algún Pablo, vos nada menos. Sos un infiltrado. Tenemos un topo en el SEMA. Bueno, le agradecemos de vuelta a Julio. Le agradecemos de vuelta a Julio, la apertura se lo dimos y a todos ustedes por haber venido. Bueno, gracias. No, al contrario. Thank you.